estamos teniendo, vamos a tener diferentes tipos de movimiento ondulatorio. Esta es la membrana de un tambor, a la cual la hice sonar, ¡pum! Simplemente. Si lo hago en el centro del tambor, o sea, si soy músico experimentado, sé dónde pegarle a la membrana para producir una oscilación completa de la membrana o para producir 2 oscilaciones, 4, 8, y etcétera. Podemos generar muchísimos armónicos de la señal original. Entonces, pues un pulso que se está propagando, aquí le tomamos diversas fotos, simplemente es un pulso que llega y choca contra la pared, pues reescribe esta ecuación diferencial. Esto es para los que les gusta ver las ecuaciones matemáticas. Esta es la ecuación de una onda que se propaga con una velocidad v. Y la solución de esta ecuación es simplemente una onda viajera. Cualquier función que depende de menos v por t, donde v es la velocidad a la que se propaga esta onda. En particular, podemos considerar lo que se llaman ondas armónicas o cosenos o ondas tipo cosinor, que son ondas que son de la forma coseno o seno de la función, como esta que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, en estas ondas de tipo coseno, que son soluciones de cualquier cosa que se repita, cualquier función periódica, yo en principio podría escribirla como una combinación de muchos cosenos de diferentes frecuencias y a diferentes ángulos. Esta omega es la frecuencia angular con la cual se mueve la onda, es el inverso del periodo. El periodo es el tiempo que transcurre entre 2 mínimos o 2 máximos, o en realidad entre cualesquiera 2 puntos donde se repite la función. Y la amplitud de la onda, que me dice qué tamaño tiene la onda sobre el origen. Y entonces nosotros podemos estudiar las vibraciones de las cuerdas de una guitarra, y entonces simplemente lo que va a hacer la propagación de una señal inicial. Entonces, por ejemplo, podemos tener esta onda que se está propagando, y lo que vamos a ver es que esto me va a generar un movimiento amortiguado. O sea, esta función sinusoidal pues ya no va a volver a llegar a los mismos máximos y mínimos que tenía originalmente, sino que se va a estar apagando gradualmente, se va a amortiguar. Entonces, así es como veríamos la onda amortiguada. Y bueno, estas son ondas amortiguadas en una guitarra en la que no tengo una sola componente de frecuencia, sino aquí hay menos 3 componentes de frecuencia. Esta es tomando la onda amortiguada en distancias todavía muy grandes comparadas con las que puse anteriormente. Pero también podemos llegar a fenómenos que son muy importantes, que es que la onda le estemos inyectando energía continuamente. Y entonces la onda no va a decaer, va a tardar más en decaer. No va a ser simplemente que crece y decae, sino que va a crecer, va a tener una fase casi estacionaria y luego va a decaer. Esto en música, a los que les gusta la música, los amantes de la música, lo pueden reconocer como vibrato. Es cuando en una cuerda de un violín empezamos a hacerla oscilar y la mantenemos, oscila y oscila y oscila, y entonces generamos estos vibratos, que la señal se va a mantener prácticamente con la misma amplitud que teníamos inicialmente. Va a decaer, pero no decae tan drásticamente como ocurriría si no la pusiéramos en esta situación de vibrato, que es a la onda que yo mandé, le estoy dando de nuevo más energía y entonces no la dejo que se muera, no la dejo que decaiga. Entonces, pues las ondas sonoras están caracterizadas por frecuencias que producen sonidos que llamamos graves, que son vibraciones muy lentas, frecuencias bajas, y las frecuencias altas van a producir sonidos agudos y vibraciones muy rápidas. Esto nos sirve para también tenerlo cuando pensamos en el cerebro y dividimos las señales electroencefalográficas en sus componentes de frecuencia, o cuando en el ritmo cardíaco yo quiero separar las 2 regiones de frecuencia, las 2 regiones en las que oscila el sistema. Una región de oscilaciones graves, de oscilaciones de frecuencias bajas, vibraciones lentas, que normalmente en la literatura le conocen como la LF, la low frequency, y otra región de frecuencias más altas,
sonidos agudos, vibraciones muy rápidas, que es la región de altas frecuencias. Entonces, con estas ondas podemos generar sonidos y estos sonidos pues se van a propagar a través de, por ejemplo, el oído, ¿no? Entonces, para nada más aterrizar los conceptos para todo nuestro grupo de médicos que conocen muy bien el funcionamiento del oído, pues el oído está formado por 3 regiones principales, el externo, el medio y el interno. Y entonces cuando nosotros producimos un sonido, por ejemplo, haciendo vibrar el diapasón, esa onda sonora va a ser recogida por nuestro pabellón auricular o la aurícula. Debido a la forma que tiene, toda la energía de esta onda se va a concentrar precisamente en esta especie de embudo que hace que se dirija el sonido hacia el interior del oído. Entonces, si yo no tuviera este pabellón auricular, o sea, si yo no tuviera primero, esta forma que me permite que todas las ondas sean recogidas y luego concentradas en una sola región del espacio, la audición sería muy ineficaz y la mayor parte del sonido que recibiríamos se perdería. Entonces, nuestro organismo está diseñado también optimizando que captemos la mayor cantidad de información del exterior. Entonces, a partir del sonido que generamos, capturamos la mayor cantidad de información que se propaga a través de este pabellón articular o aurícula hacia el oído interior. Cuando el sonido es muy, muy intenso, entonces obviamente puede dañar los órganos internos y eso no lo quieres hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que se produce cerumen, se produce todo este material que cierra parcialmente el conducto y protege el conducto. Entonces, este cerumen, una de las funciones primordiales es que el sonido natural que ha sido amplificado por nuestra aurícula no dañe el oído. Entonces, esta señal que va a transmitirse, si empieza a ser más intensa de cierto rango, entonces se va a producir cerumen que va a tapar el oído. Si la señal es mucho más intensa todavía que ese rango audible, lo que va a pasar es que ni siquiera el cerumen va a poder frenarlo y vamos a poder ocasionar un daño en los oídos. Entonces, ya que pasamos esto, llegamos al oído medio. El oído medio lo que hace es que, recuerde, lo que está llegando es la vibración del aire, zonas en las que hay rarefacción y compresión de moléculas de aire. Y esto es una vibración mecánica. Bueno, esta vibración mecánica se transmite por la cóclea a través de todo el martillo, el tímpano y todo, y hace que esta señal se traduzca, o sea, transforma esta energía en energía mecánica. Además de que también amplifica la señal para que luego el oído la pueda interpretar. Y entonces lo que está llegando ahora sí al órgano de Corti, que es el que va a encargarse con estas pequeñas membranitas que tiene, con estos pequeños pelitos, de transmitir la información, lo que va a transmitir ahora va a ser una onda mecánica. Entonces llegó la onda acústica va a generar, va a ser concentrada debido al todo el sistema auricular que concentra en este pabellón toda la energía. Si no es necesario filtrarla, no se filtra. Si es necesario filtrarla, se lanza cerumen para filtrar la señal y que no esté tan intensa. Esta señal es transformada de señal acústica por medio de nuestro oído medio en señal mecánica, y esta señal mecánica lo que va a producir va a ser el movimiento de todas estas partículas, de estas acción de los potenciales que nos van a generar precisamente ahora los potenciales de acción, que son los que va a detectar nuestro cerebro. ¿Qué es lo interesante también del sistema? Que el sistema está optimizado. Está optimizado de forma de que es un sistema complejo en el que quiero yo optimizar el área para que yo tenga la máxima área de audición en el menor espacio posible. O sea, no quiero tener orejas de Dumbo, sino quiero tener orejas normales, y entonces para eso el sistema se encierra en lo que se conoce como una cóclea. Y entonces lo que tenemos es este canal semicircular y vestíbulo que nos da inicio a esta ventana oval donde vamos a oír.
Entonces, si ustedes desenrollan toda la cóclea, que es lo que estamos viendo, lo que van a ver es que la cóclea va a tener la capacidad de escuchar en esta parte de la membrana basilar, en esta parte de las membranas, frecuencias altas, luego va a poder escuchar frecuencias medias y en la parte más lejana o la parte más enrollada de ella, que es la helicotrema, va a poder escuchar las frecuencias bajas. Y entonces vamos a tener regiones que van a enviar, ahora sí, esta señal. Lo que hacemos ahora aquí en esta parte de la cóclea es traducir nuevamente esta señal mecánica en una señal eléctrica que es transmitida a través de los axones al cerebro e interpretada directamente por el cerebro. Y el cerebro además tiene la capacidad de saber de si vino de esta región o de esta región, tener asociado que esto corresponde a unas ciertas frecuencias, esto a otras y esto a otras. ¿Ok? Este es el funcionamiento normal. El oído normalmente está diseñado, estas son las regiones que oímos normalmente las personas jovencitas como yo, menores de 60, ya saben. La voz humana tiene esta amplia región de frecuencias audibles, pero también la intensidad a la que oímos las señales o la intensidad a la que los seres humanos producimos las señales sonoras que se escuchan en la voz humana van normalmente de los 40 decibeles a los 80. Más allá de eso no producimos nosotros, no podemos generar tanta energía. La música tiene, por supuesto, un rango mucho más amplio de generación de sonidos que la voz humana y también tiene un amplio rango de producción de decibeles. Ella también puede ser mucho más grande. ¿Y qué pasa? Que, bueno, hay un umbral de audibilidad. O sea, yo puedo oír, dada una frecuencia, ciertos decibeles. O sea, si yo estoy a frecuencias muy bajas, necesito mayor cantidad de decibeles para poderlo oír, porque si el sonido es muy, muy débil, simplemente no va a llegar hasta acá. Recuerden, va a tener que recorrer toda esa distancia el sonido para poderse ser transmitido, para poder ser transducido. Entonces, para que eso ocurra, yo necesito que las frecuencias bajas tengan una intensidad mayor que lo tendrían las frecuencias altas. Entonces, eso explica por qué tengo yo esta curva y casualmente la región donde mejor responde nuestro oído, donde oímos mucho mejor, corresponde también a la región donde emite sonidos la voz humana. Y luego tenemos, bueno, este es el umbral mínimo del que yo puedo escuchar, pero todavía luego tenemos un rango de daños. Si nosotros tenemos sonidos que son mucho más intensos que este umbral auditivo que yo voy a tener, vean, este umbral auditivo depende de la frecuencia, no es una constante, y depende de la intensidad de la señal que yo voy a tener, que puedo oír para cada frecuencia. Entonces, este umbral auditivo, si yo me paso de eso, si yo estoy en un concierto de heavy metal, puede estar a 120 decibeles. Y entonces va a haber ciertas frecuencias que pueden generar daños en mi oído, daños permanentes que luego no se puedan reparar. Y luego hay todavía un umbral que excede todo esto, que es el umbral de dolor. O sea, puede ser que nosotros podamos soportar esa música que está, bueno, o esos sonidos o esos ruidos que están a sonidos más allá de los decibeles que permitidos para yo no tener daño, pero hay un umbral que está todavía muy por encima de ello, que es el umbral de dolor. Después de ese rango, voy a sentir dolor y mi organismo va a reaccionar con todas las respuestas fisiológicas asociadas al dolor. Entonces, este nivel si se fijan, lo que estamos viendo es que simplemente el generar una onda de tipo sinusoidal que genera un sonido, puede generar toda una cadena de respuestas fisiológicas, y esta cadena de respuestas fisiológicas también nos habla de nuestra salud, de si estamos enfermos y de nuestras respuestas al exterior. También conviene mencionarles que la escala, bueno, por la forma en que esto está enrollado, la cóclea está enrollada de forma que sigue una distribución invariante de escala.
en realidad la escala que yo puedo detectar en sonidos es una escala logarítmica. Mi respuesta a las señales auditivas va a ser de tipo logarítmico, no va a ser lineal. Entonces también tenemos una respuesta de tipo logarítmico que tiene que ver con todo este enfoque que hemos visto hasta ahorita de complejidad. Entonces tenemos ondas que se producen y entonces si en realidad yo lo que tengo es dos ondas diferentes, o sea, no nada más tengo la onda de mi voz, sino tengo la onda de las cuerdas de una guitarra. La onda que yo voy a oír va a ser la suma de las dos ondas que están llegando a mi oído. Y entonces la suma de estas dos ondas me va a generar una función de este tipo y entonces tengo que tomar en cuenta eso, perdón, cuando hago el análisis de señales. Entonces, también cuando yo genero la onda, ya vimos que, por ejemplo, la onda de una guitarra, voy a tener la señal original, el primer modo fundamental o el modo de oscilación natural del sistema. Ténganlo en cuenta porque esto lo voy a usar mucho ahora que trate de aterrizar estos conceptos en cosas fisiológicas. Entonces tengo un modo fundamental, un modo básico, el modo natural de oscilación del sistema, pero también puedo generar, y es totalmente una solución a las ecuaciones, todos los siguientes armónicos. O sea, además de estar presente el primer modo, van a estar presentes en la oscilación de la cuerda el segundo armónico, que simplemente es dividir, es dos veces esa frecuencia fundamental, el tercer armónico que tiene que ver con tres veces la frecuencia fundamental, el cuarto armónico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo lo que tengo es una onda de una cuerda de una guitarra y solamente tiene recuerden, cada onda que yo estoy produciendo tiene una intensidad mucho menor que la anterior. Entonces, por supuesto, el primer armónico es el más importante. El segundo armónico tiene una intensidad menor, el tercero menor y así sucesivamente. Y puede ser que después del sexto armónico, la frecuencia de la señal, o sea, la amplitud de la onda que yo estoy generando, ya sea tan chiquita que pues ya no la puedo oír. Entonces, solamente para generar la señal combinada que escucho, solamente están presentes los 6 primeros armónicos. Bueno, así es como se ve cada una de estas señales individuales. Pero cuando ustedes ven la señal como función de tiempo, no van a ver cada una de estas ondas individuales. Van a oír solamente la suma de todas, van a ver solamente la suma de todas. Y entonces lo que yo veo cuando analizo la señal como función del tiempo va a ser esta señal que tienen aquí. Y si se fijan, esta señal que tienen aquí no es trivial encontrar cuáles son los armónicos superpuestos en esta señal. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar los armónicos superpuestos? Para saber cuáles son las ondas que componen la señal fundamental. Pues la primera es calculamos transformadas de Fourier. Entonces, nuevamente, para que regresen al concepto que ya habíamos visto y que tal vez todavía no terminaban de aterrizar, la transformada de Fourier me va a decir cuáles son las frecuencias fundamentales de la onda que yo estoy viendo. ¿Por qué? Porque la onda que yo estoy viendo como función del tiempo, pues ya no se ve claramente quiénes la componen, pero puede ser que me interese saber quiénes la componen. Aquí estoy superponiendo dos armónicos, el 2 y el 3, para mostrarles que aun cuando estoy superponiendo solamente dos armónicos y los dos iniciales, la señal de la suma, la combinada, que es esta, pues ya no es tan fácil de interpretar si yo no supiera que está compuesta de dos y pudiera yo descomponer sus dos ondas componentes. Esta estoy suponiendo los dos mismos armónicos, pero ahora inclusive desfasados. Entonces, hasta aquí lo que quiero que tengan en la cabeza es que hemos estado tratando de entender que las ondas que estamos recibiendo en el cerebro pueden ser la combinación de varias señales de la señal fundamental y sus armónicos, pero también pueden surgir de fenómenos de resonancia entre ondas. Si yo tengo dos ondas y estas se suman punto a punto y están coincidiendo una con la otra, puede tener un fenómeno de interferencia. Las ondas van a tomar el máximo valor. También pueden tener un fenómeno de interferencia destructiva, se pueden destruir unas a las otras. Y entonces esto se puede ver, por ejemplo, déjenme mostrarles este video. Ay,
No me está dejando. ¿Ya lo están viendo? ¿O tengo que salirme de la página? No, no se ve, doctora. No se ve. Entonces déjenme dejar de compartir y compartirles nada más el YouTube. Ok. ¿Ya lo están viendo? Sí, doctora. Sí, mira. Bueno, este es precisamente uno de estos ejemplos en que la resonancia puede ser un fenómeno pésimo. Este es un puente que es muy famoso, que en 1928 se cayó, que se llama el puente de Tacoma, que es el ejemplo típico de todos los que damos física y queremos que entiendan qué es el fenómeno ondulatorio y qué es la resonancia del fenómeno ondulatorio. Entonces, este es un puente que está diseñado, que tiene una frecuencia de oscilación tal que entra en resonancia con la frecuencia de oscilación del viento generado por la brisa del río que está cruzando. Cruza el río, hay una brisa natural y este puente lo construyeron mal y entra en resonancia, empieza a oscilar a la misma frecuencia que el viento que está cruzando la señal. Y entonces aquí están viendo cómo el viento mueve los arbolitos bien felices y contentos y cómo la gente pasa debajo del puente y ya está tan acostumbrada a que el puente oscila cuando hay viento que ya ni se asusta. O sea, la gente se le hace de lo más natural del mundo que el puente esté oscilando. Hasta hay animalitos que están cruzando el puente con la oscilación porque están a la frecuencia natural de oscilación del sistema. Pero esa oscilación se empieza a amplificar, amplificar y amplificar. Y aunque ahorita, en este momento, ya no hay viento en el río, el puente ya se quedó oscilando y va a seguir oscilando y oscilando y oscilando. La gente le valía, seguía cruzándole en sus coches, seguía cruzándola caminando, hasta que pues finalmente el puente, por desgracia, le pasó lo que todo el mundo esperaría que hubiera pasado, porque está sometido a tantos esfuerzos de tensión por estas mismas oscilaciones, que el puente se cayó. Por fortuna, en el momento en que ocurrió el desastre, no había ningún animalito cruzando el puente y los humanos corrieron lo suficientemente rápido como para que esto no pasara. Entonces, moraleja, el fenómeno de resonancia puede destrozar un puente, ¿ok? Entonces, y era el viento normal del río, simplemente el sistema estaba diseñado para entrar en resonancia. ¿Por qué les digo que esto es tan importante, este tipo de fenómenos? Porque efectivamente este tipo de fenómenos también lo vemos en los sistemas vivos. O sea, nosotros, como yo les estoy diciendo, que el sistema fisiológico de manera natural tiene un sistema de ondas que transmiten la información fisiológica, que son las ondas de Meyer, que están a 0.1 Hz, yo puedo entrar en resonancia con ese sistema de ondas de Meyer. Si mi sistema está sano, pues simplemente entro en resonancia con él y cuando quito el forzamiento, dejo de respirar a 0.1 Hz, pues va a desaparecer esta oscilación en todo mi cuerpo. Si estoy enferma, esta oscilación se va a quedar y el fenómeno de resonancia puede hacer que ocasione lo que hizo el puente de Tacoma. Puede ser que destroce el sistema totalmente. Entonces, eso es lo importante del fenómeno de resonancia, que en realidad el fenómeno de resonancia no es un fenómeno de resonancia, no es un fenómeno de resonancia que nada más ocurra en fenómenos como los puentes o en fenómenos como los que hemos estado viendo hasta ahorita, sino que puede ocurrir en lo que se les ocurra. Ahorita les voy a presentar un sistema de agua, de copas de agua, generando sonidos en estas copas de agua. Entonces... Doctora, yo no entendí bien, ¿cómo fue lo de las ondas de Meyer, perdón?
enseñar. Ahorita vamos para allá. Ok. Como veis, tenemos 4 copas con distintas cantidades de agua. Cuanta menos agua haya, más agudo será el sonido. Esto se deberá a la resonancia que crearemos con las copas de cristal. La resonancia se produce al someter a un cuerpo que puede vibrar una acción de fuerza periódica. Nosotros lo que haremos es mojarnos el dedo y frotaremos encima del vaso. Vamos a verlo. Nos mojamos aquí con un poco de agua que tenemos aquí al lado. Y lo que voy a recomendar es que cojamos de la base con los 2 dedos y poco a poco frotemos encima. Como vemos, el sonido es distinto. Y aquí no sé si lo apreciáis bien cómo vibra el agua. Y ahora el que tiene menos. Vemos que aquí es muy, muy agudo. Vamos a hacer de orden. Más grave. Un poco menos grave. Ya muy agudo. Y finalmente, muy, muy agudo. Esto, como he dicho, se debe a que al frotar por encima creamos resonancia y el agua se pone a vibrar. Y al tener más o menos cantidad de agua, la resonancia será más o menos fuerte. Por lo tanto, ahora veremos aquí un poquito más de cerca. Aquí ahora veremos cómo se mueve el agua. Vamos a probar con el amarillo. Aquí vemos que también se mueve, pero menos. Y aquí tenemos el verde, que también se ve bastante. La vibración que creamos al frotar por encima. Esto lo conseguimos también porque el cristal es muy finito. Aquí vamos a hacer una pequeña prueba para ver la vibración. Vemos que sin tocar la pajita, esta se mueve. ¿Lo veis? Incluso la podemos sacar del vaso. Incluso podemos hacer sonar un vaso sin agua y veremos que aún es mucho más agudo. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Esperamos que lo hayáis encontrado interesante. Si os ha gustado, por favor, suscribiros. Tenemos otros vídeos muy interesantes que también seguro que os gustarán. Así que si queréis verlos, suscribiros a nuestro canal. Ok, bueno, pues entonces déjenme regresar a la parte de la clase y ahora sí ya les contesto las preguntas que están teniendo. ¿Ya ven la presentación? Ya, doctora. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad nuestro organismo está diseñado como, podemos pensarlo también, como un sistema en el que tenemos un montón de ondas que están viajando por diversos mecanismos en él y con los cuales podemos entrar en resonancia. Entonces, que tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos a trabajar con ellos. Uno de los sistemas fundamentales son estas ondas de Meyer que están presentes en el cuerpo humano y que tienen que ver con la respuesta autonómica, con la respuesta simpático-vagal del organismo. Y estas ondas que transmiten la información en todo el cuerpo, que tienen más que ver con la respuesta vagal del organismo, tienen una frecuencia característica, o sea, la frecuencia natural a la cual se mueve este sistema es 0.1 Hz. Entonces, si yo empiezo a respirar rítmicamente a 0.1 Hz, lo que voy a hacer es que mi sistema va a empezar a estar modulado, igual que modulé
la copa con agua, a oscilar y empieza a oscilar todo el sistema completo. Puede ser que incluso que si yo no estoy justamente a ese punto 1 Hz, pues estas oscilaciones pues simplemente van a morir y no va a haber un acoplamiento, por ejemplo, cardiorrespiratorio. Pero si yo logro respirar exactamente a punto 1 Hz, entro en resonancia con mis ondas de Meyer, mi sistema cardiovascular va a empezar a oscilar justo a ese punto 1 Hz. Ahorita en un momento les enseño, creo que está aquí. Sí, la tengo. Déjenme un segundo, se las muestro. Es muy avanzada. Ahí está. Ok. Entonces, estoy respirando a punto 1 Hz. Y aquí la que estoy viendo, esta señal que estoy viendo aquí, es el pulso respiratorio. Estoy viendo aquí abajo la presión diastólica y aquí arriba el envolvente el superior de este pulso de presión es la presión sistólica. Entonces aquí abajo les estoy mostrando la gráfica de la presión sistólica y del ritmo cardíaco de este sujeto que está respirando a punto 1 Hz. Entonces el intervalo entre pulsos cardíacos ahora ya no va a ser cualquiera alrededor de 60 Hz, sino que va a ser exactamente el que va a entrar en resonancia, vamos a tener una onda sinusoidal, ahora sí, la ven muy claramente, a 60 Hz. Estos son datos reales de un sujeto durante 5 minutos que está respirando rítmicamente. Es un sujeto joven, sano, masculino de 22 años más o menos. Esta de aquí es su ritmo, es su presión arterial. La presión arterial sistólica también entró en resonancia como todo el sistema a este punto 1 Hz. Entonces, lo que estamos viendo es que que podemos modular la señal y la respuesta para que el sistema completo del cuerpo humano entre en resonancia a ese punto 1 Hz. Y eso me permite además, cuando yo quito el estímulo, o sea, cuando le digo al sujeto, deja de respirar a punto 1 Hz, por supuesto se va a perder esta modulación y vamos a regresar a las señales normales que ustedes están acostumbrados a ver de ritmo cardíaco y de presión arterial. Ya no van a tener esta modulación sinusoidal de punto 1 Hz. Entonces, esta es una forma también de probar que está funcionando bien mi sistema autonómico. Es una prueba de cómo funciona el sistema autonómico y es una prueba no invasiva muy fácil de realizar y que está basada en todos estos conceptos que acabamos de ver de la física que tienen que ver con resonancia de ondas. A eso me refiero con que es un mecanismo muy, muy importante y que tener clara en la mente que la resonancia se produce simplemente porque estoy poniendo un sistema oscilar a la frecuencia natural de oscilación del sistema, pero que además debo tener cuidado, porque si esta persona no está sana, es el puente de Tacoma mal construido, tiene algún defecto, algún problema fisiológico y yo lo pongo a resonar esta frecuencia, puedo causar un daño tan severo como que todo el sistema se quede resonando como se quedó resonando el puente de Tacoma y se rompa. Entonces, cuidado, este tipo de pruebas que son muy fáciles y muy simples para detectar respuestas autonómicas también se deben de tener mucho cuidado a la hora que las hacemos, porque en sujetos que tienen algún problema de salud les podemos agravar el problema de salud. Es como el dichoso experimento de la mesa inclinada en la cual ponemos a todos los pobres que tienen algún problema cardíaco, los acostamos en la mesa y levantamos la mesa. Si no estamos haciendo un monitoreo continuo del sujeto, podemos ocasionarles un síncope cardíaco en el momento de levantarlos. Y es común. Entonces hay que tener cuidado también. A eso me refiero de que tengan en la mente el puente de Tacoma cuando hagan todos estos tipos de experimento que van a implicar saber la respuesta de un organismo sometido a una respuesta de resonancia. ¿Ok? Ahora sí regreso. Bien para todos, preguntas hasta ahí. Creo que no, doctora. Bueno, pues espero que ahorita ya les quede muy claro
qué es un fenómeno cíclico y cómo se ven los fenómenos cíclicos y que son de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, pues igual que puedo, ese era una de las cosas que hace poco que me hicieron darle el curso a niños y niñas, bueno, darles una platiquita a niños y niñas sobre complejidad y sobre lo que hacía yo. Lo primero que pensé es una cosa que siempre me ocurrió de chiquita. Decía, es que a mí me encantaría, igual que hago si yo tengo un prisma, agarro y tengo luz blanca y la descompongo en todos los colores que la componen. Entonces, una de las cosas que siempre jugaba uno era con diferentes prismas en los que hacía pasar uno luz blanca y veía todos los colores que había. O metía uno una luz que era por ejemplo, de un láser de estos que vendían con los algodones, que nos regalaban, estos láseres de helio neón. Entonces, híjole, me estoy revelando edades sin querer, perdón. Entonces llegaba yo con mi láser bien divertida, con mi prisma que me habían regalado alguna vez, y entonces veía que ese simplemente, lo único que yo veía del otro lado era luz roja. Decía, ¡ay, qué horror! ¿Por qué? Hasta que alguien me dijo, lo que pasa es que la luz blanca tiene muchos colores que la componen, es la suma de muchas señales de muchos colores. Entonces tiene el color rojo, el amarillo, el verde, el azul, el morado. Si los mezclas todos te da la luz blanca. Y entonces, pues lo que vemos al pasar un prisma, pues es la separación entre los diferentes colores. Pero la luz del láser que estás metiendo, la luz del helio neón, solo tiene color rojo, solo tiene esa componente. Entonces, cuando pasa por el prisma, pues es bien aburrido. Del otro lado solo vemos luz roja. Entonces, yo siempre me pregunté, y era una de mis preguntas ya cuando estaba entrando a la carrera, si había ahora un filtro, pero ahora para separar el espectro de sonidos. Si había un filtro para que de una señal, la que ustedes quieran, pudiera yo sacar todas las componentes y todos los colores, todas las frecuencias características de esa señal. Quiero saber cuáles son las frecuencias naturales del sistema. Quiero encontrar cuáles son las notas que componen la melodía que estoy analizando. ¿Existe esa herramienta matemática? Y pues sí, ya habíamos visto, la herramienta matemática es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier toma la señal que tiene, en este caso, 3 componentes principales y algunas otras de poquito de ruido, pero tiene 3 señales fundamentales 3 sonidos que la caracterizan. Y entonces al pasarlo por mi filtro, que es la transformada de Fourier, encuentro la descomposición en las 3 frecuencias características que la componen. Estas son las frecuencias que se tocaron para que yo escuchara el sonido que oí, con estas 3 notas, do, re, mi. Y esas son las que estoy aquí separando. Entonces, transformada de Fourier nuevamente, para volver a centrar la idea de que tal vez la primera vez que lo vimos se me perdieron algo, para que otra vez la vuelvan a aterrizar en cosas de qué es en el día a día, pues simplemente trato de encontrar los componentes cíclicos, las periodicidades, cuáles son los cosenos que están ahí adentro de esa señal que yo estoy viendo. Entonces yo puedo ver cada una de las frecuencias características que componen esta señal, simplemente haciendo transformada de Fourier. Esta, por ejemplo, está compuesta por 5 picos distintos, a 10, a 20, a 30, a 40 y a 50 Hz. Y la suma de la señal, pues si yo veo la señal así directamente con función del tiempo, no me dice mucho, pero ahora que ya la analizo, digo, mira, es una señal compuesta por 5 frecuencias diferentes. La combinación de esas frecuencias me da la señal que yo estoy observando. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo cuando en una señal de intervalos entre pulsos cardíacos separo la región de altas frecuencias de la región de bajas frecuencias? Estoy viendo cuáles son todas las componentes, o sea, todas las frecuencias que están entre 0.04 y 0.15 Hz. Esa es la señal de bajas frecuencias. Y la intensidad de esa señal me dice, está relacionada
con la componente simpático del cuerpo. ¿Y es por qué está relacionada con eso? Porque está relacionado precisamente con las ondas que viajan a esas señales y esas ondas que viajan a esas señales, ya desde el punto de vista ya molecular, lo que están son ondas que viajan a esas señales en el cuerpo y que viajan en ciertos medios. Y la velocidad a la que viajan esas ondas está en esa región. Y la respuesta simpático-vagal, o la respuesta del vago, está a otra frecuencia porque se transmite a través de un medio que tiene una densidad diferente. En lugar de ser agua, es aceite. Y entonces va a cambiar la frecuencia a la que se transmite. Y entonces, si yo quiero estudiar la respuesta simpático-vagal, pues estudio la región del ritmo cardíaco en bajas frecuencias entre 0.04 y 0.15 Hz, o en altas frecuencias entre 0.15 Hz y 0.4 Hz. Entonces, esa es la razón por la cual yo separo mi espectro cardíaco en dos regiones, el de bajas y altas frecuencias. Pero también puedo yo querer estudiar el cerebro, como están haciendo muchos de nuestros compañeros en este grupo. Y entonces quiero ver las ondas que viajan a altas frecuencias que están asociadas con una respuesta de neuronas periaminales, por ejemplo, versus las ondas que viajan a bajas frecuencias que están asociadas con respuestas de neuronas de otro tipo o respuestas que tienen que ver con la materia blanca del cerebro. Entonces, el estudiar las distintas regiones o las distintas regiones donde viajan estas ondas me permite entender el medio donde se están propagando. Y el medio donde se están propagando es un medio que tiene una respuesta fisiológica que tal vez sea la que me interesa entender y la que está asociada con la salud o la enfermedad de un cierto sujeto al cual yo estoy estudiando. Entonces, recuerden, lo que yo quiero es extraer información usando la transformada de Fourier. Aquí les estoy mostrando qué es lo que pasa en la vida real. En la vida real, cuando yo calculo transformada de Fourier, no tengo la señal de menos infinito a infinito. Primera, pues yo por más que quiera, no soy Highlander, tengo apenas unos lindos 50 años, pero, o sea, no puedo saber qué había pasado en mi organismo hace 1 millón de años porque yo como organismo no existía. Entonces, hay un cero, hay un momento en el que empiezo a tomar en cuenta mis señales, pero las corto porque, pues, ya les dije, no soy Highlander, no voy a vivir hasta el fin de la humanidad. Entonces, hay un intervalo de tiempo en el cual estoy midiendo y analizando mis datos. Entonces, eso hace que a la hora que yo calculo la transformada de Fourier, en lugar de ver una señal de un pico de frecuencias, como habíamos visto al generar el sonido por instrumentos musicales, lo que voy a tener es una señal que va a tener un cierto ancho, o sea, no es una línea, tiene una cierta anchura, y además va a tener un montón de oscilacioncitas alrededor de este ancho. Todas estas oscilaciones que están viendo es artefacto que surge porque mi cálculo es un cálculo finito. Así que tengan mucho cuidado, luego queremos interpretar todo lo que pasa con estas oscilacioncitas de la transformada de Fourier y tal vez no significa nada. Queremos luego interpretar el ancho en una cierta región, tal vez tampoco significa nada. Lo importante es las frecuencias características que me dice esta transformada de Fourier. Me está diciendo que esta señal está compuesta de dos señales con un ancho característico. Una 250 Hz y una 500 Hz de frecuencia. Eso es lo que yo estoy viendo. Y de este lado, ¿qué es lo que está pasando? Es una señal que yo tenía y luego cambió la frecuencia de esa señal. Se volvió mucho más frecuente. Empecé a tener una mayor periodicidad de la señal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una región de transición. Agarré y me paré. Entonces, las señales van a tener una respuesta diferente
debido a que hubo un fenómeno externo, que hubo un ejersor externo. Como les estaba diciendo Rubén la vez pasada, estamos ejerciendo una respuesta, un efecto, un estresor del medio externo, y este estresor ocasionó que tenga dos respuestas fisiológicas diferentes. Bueno, si tengo esto y yo sé que está ocurriendo esto, pues lo que tengo que hacer es calcular la transformada de Fourier de esta y la transformada de Fourier de esta señal, y considerar esto como una región de transición que no puedo analizar claramente. ¿Por qué? Porque si no hacen eso, lo que van a encontrar es que van a empezar a tener que este término de oscilaciones entre las dos regiones va a ser muy grande y puede inclusive enmascarar la respuesta fisiológica real en los dos regímenes. Entonces, si yo estoy analizando una persona que está en posición supina y luego lo que quiero analizar es cómo está respondiendo su varoreceptor, le digo que se pare, pero me espero un tiempo y la señal la tomo después de ese tiempo en el que el organismo ya se adaptó a la nueva posición, y empiezo a analizar la señal a partir de ese momento. Entonces, cuidado, te da mucho cuidado al aplicar transformada de Fourier. No se hace así a todos los datos y sin pensar. O sea, hay que primero meditar qué es lo que estamos haciendo y qué fenómeno queremos ver. Yo quiero ver cuál es la respuesta del sujeto cuando no hay estímulo del varoreceptor, y cuando hay estímulo del varoreceptor, analizo 5 minutos, por ejemplo, en posición supina, le digo que se levante, me espero 5 minutos a que se adapte y analizo los 5 minutos que está en posición de ortostatismo, que está de pie. O yo quiero ver qué tanto tiempo hay de latencia, qué tanto se tarda en responder su sistema al estímulo externo y adquirir la posición de equilibrio, al llegar al equilibrio. Entonces, lo que estudio es precisamente este intervalo de 5 minutos de transición entre posición supina y estar de pie, y me fijo cuando esto ya llegó al equilibrio y analizo justo esta región. Pero para analizar esta región no puedo usar herramientas de transformada de Fourier, porque es una situación no estacional. Es una situación de este tipo. No puedo hacerlo. Puedo hacer transformada de Fourier antes, transformada de Fourier después, pero no justo en esta ventanita. ¿Ok? Pero sí puedo ver cuánto tiempo llega a establecer la posición de equilibrio y cuánto tiempo en esta de latencia, y puedo medir los tiempos de latencia y estudiar los tiempos de latencia. Y entonces decir, bueno, por ejemplo, una persona que conforme progresa la diabetes, lo que vemos es que los tiempos de latencia ante el esfuerzo ortostático aumentan. Está perdiendo la capacidad de reaccionar ante el estímulo ortostático. Y eso nos habla de un daño en su salud y un daño que tiene que ver con el sistema autónomo. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Bueno, entonces espero que con esto ya les quede más claro la utilidad de hacer este estudio con transformada de Fourier, y que transformada de Fourier además les da mucha información. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en general? Bueno, pues ya vemos, tengo una señal cualquiera, ¿y qué es lo que quiero yo? Bueno, primero, ¿cuál es mi pregunta de investigación? Recuerden, siempre atrás tenemos una pregunta de investigación. O si son médicos en la clínica, tienen una pregunta clínica. ¿Qué le está pasando a este paciente? ¿Tiene un problema autonómico? ¿Tiene un problema de ciclo circadiano que puede alterar su respuesta de insomnio, y esta respuesta de insomnio le va a ocasionar trastornos fisiológicos? Entonces, ¿cuál es mi pregunta de investigación? Entonces, supongamos que tienen la pregunta de investigación que les planteó Rubén en la clase. Quieren establecer el ciclo circadiano de distintas señales del organismo, porque la respuesta circadiana nos habla del estado general de salud de la persona. Y entonces, para eso, pues lo primero es, pues simplemente ajustémosles a nuestros datos
un seno o un coseno. La forma más fácil y la más rápida es simplemente supongan que la ecuación que sigue esta curva es de tipo coseno y hagan un ajuste por análisis de regresión, por mínimos cuadrados. Hay 20,000 formas de hacerlo. En la literatura ya nos compartieron también en el chat del grupo métodos para calcular lo que se llama cosinor. ¿Qué es cosinor? Simplemente a los datos que ustedes le den, les va a ajustar la mejor curva de cosinor que es posible, considerando que tienen un ciclo de 1440 segundos, 24 horas. Entonces, les ajusta sus datos 24 horas y genera esta curva que simplemente es un coseno que tiene un periodo de 24 horas, la periodicidad normalmente la denotamos por tau, y que tiene una amplitud, o sea, qué tan amplia es la señal dada por A, y se le llama acrofase al punto que ocurre justo a nuestra línea de referencia. Entonces, si nosotros iniciamos a medir la señal en este punto, la acrofase va a ser 0, pero si nosotros nos ponemos nuestro origen de referencia en este punto, la acrofase va a ser menos 20 grados, por ejemplo. O si nosotros la ponemos en este punto, nuestra acrofase va a ser de 90 grados. Entonces, depende de dónde ponemos nuestro origen. ¿Por qué es importante? Porque normalmente las acrofases las establecemos, por ejemplo, para estudiar ciclo circadiano de personas, normalmente se pone o a la hora en que se acuesta normalmente, la hora de inicio de su sueño, suena muy lógico, o las 12 de la noche para comparar un grupo de poblaciones. Entonces, estas características del sueño de la persona nos lo dan estas medidas. Y hay otra medida que es la que se llama mesor, es donde está su línea media en la cual parten su ciclo circadiano exactamente a la mitad, donde está justo la línea de ceros de este coseno que ustedes están estableciendo. Entonces, estos son los parámetros circadianos que además ustedes si buscan cualquier artículo o buscan todos estos aparatos que se utilizan para medir el sueño en la noche, finalmente lo único que les generan como salida a todos estos estudios de sueños son esta medida que le llaman meso, o sea, dónde está la media, la amplitud, el periodo y la fase o acofase de sus datos. Entonces, cuando les den estos datos, pues ahorita ya los interpretan también, espero que claramente, con una función seno o coseno, ¿ok? Entonces, bueno, ya habíamos visto que en la vida real las señales no son senos y cosenos, entonces hay que ajustarlos. Y entonces, hay un concepto que es también muy útil, que es la frecuencia instantánea. Entonces, si yo no puedo describir la frecuencia total de la señal, podría yo describir la frecuencia de la señal en esta región y la frecuencia en esta región. Y entonces decir cuál es la frecuencia en una región dada de tiempo, en un instante dado de tiempo. Y entonces yo le digo, bueno, la frecuencia instantánea entre 0 y 5 Hz de esta señal es del orden de 1, pero la frecuencia entre 5 y 10, la frecuencia instantánea de la señal, entre 5 y 10 es 0.5. Entonces, eso me habla de cuál es la señal que yo estoy analizando en cada una de las regiones. Entonces, aquí le estoy mostrando qué mal es la transformada de Fourier precisamente para calcular en este caso. En este caso, la transformada de Fourier no me dijo nada de la señal real. O sea, esto no se parece en nada a lo que en realidad estoy viendo. En realidad estoy viendo una frecuencia característica para esta, una frecuencia característica para esta y una región de transición. Eso no lo ve Fourier. Entonces, para ese tipo de señales no estacionarias, no lineales, Fourier no sirve. Entonces, siempre que ustedes analizan señales no estacionarias y hacen transformada de Fourier, tengan mucho cuidado con la interpretación que están haciendo porque todo lo que están diciendo puede estar equivocado. Si yo veo las señales de una persona, las señales electroencefalográficas de una persona sana que está en una actividad de reposo,
estas señales sí puedo aplicar transformada de Fourier, pero si yo veo las señales que sufre la persona cuando tiene un ataque epiléptico, son altamente no estacionarias y a esas señales yo no les puedo aplicar transformada de Fourier. Y si a la parte del ataque epiléptico yo hago conclusiones sobre las frecuencias involucradas usando transformada de Fourier, todas esas conclusiones pueden ser totalmente erróneas, ¿ok? Hay artículos, por desgracia, que están en la literatura y que están basados en este tipo de resultados. O sea, también los árbitros son humanos, como todos nosotros, nos equivocamos de vez en cuando y a veces pasan artículos que tienen resultados erróneos. Y por desgracia, en la literatura hay muchos artículos que tienen que ver con ataques epilépticos y que hablan de la transformada de Fourier, del electroencefalograma, y que hablan de las regiones alfa, beta, delta y teta del electroencefalograma en la zona epiléptica, en la zona justamente del ataque. Y esos datos, todas esas conclusiones están mal porque transformada de Fourier no te está dando información que pueda ser interpretable ni relevante. ¿Ok? Entonces, simplemente, estos son repetición de lo que ya les había mostrado de transformada de Fourier. Creo que ahora ya les queda un poco más claro, no se preocupen. Pero lo importante es que, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa encontrar las frecuencias instantáneas. ¿Cómo le hago para encontrar las frecuencias instantáneas? Pues primero, me aprovecho de lo que ya sé. O sea, si yo tengo ya información del sistema y sé que el sistema debe de tener una onda que viaja a 0.5 Hz y otra onda que viaja a 1.5 Hz y otra onda que viaja a 5 MHz. Entonces, si yo ya sé que las frecuencias que están involucradas en la señal, pues trato de separar la onda en 3 ondas que la compongan, pongo la suma de estas 3 ondas, hago mínimos cuadrados comparando las dos y ya ajusto mis parámetros. Y puede ser que, voilà, le atiné y puedo separar la onda en sus 3 componentes, que es lo que estoy mostrándoles aquí. Este es el diagrama de fase de la señal. Aquí que estoy graficando la posición en X contra la posición en Y de la señal. En la gráfica anterior lo que estamos viendo es la gráfica de la función contra la amplitud de la señal. En las gráficas de transformada de Fourier que habíamos visto hasta ahorita, lo que veíamos era la señal en función de la frecuencia. Aquí estamos viendo lo que se llama como un diagrama fase, una representación en espacio-fase. Un diagrama tipo Poincaré. El diagrama de Poincaré también es un diagrama de fase, en el cual estoy poniendo la señal contra la derivada de la señal o contra Y. Estoy poniendo X contra Y para una posición dada. Y entonces, si la señal es una señal periódica, lo que yo voy a tener al graficar X contra Y va a ser un círculo, que el radio de este círculo me va a hablar de la amplitud de la señal. Entonces aquí tenemos 3 señales que son idénticas y que lo único que hice fue desplazarlas verticalmente. Entonces, si yo las veo en Fourier, en transformada de Fourier, cualquiera de ellas de manera individual, la señal amarilla, la rosa o la azul, lo que voy a ver una señal que tiene un pico justo a 0.5 Hz. Exactamente, todas están ahí en ese. Y todas las vamos a ver en ese punto. ¿Qué pasa si ahora lo que yo trazo es el diagrama fase? Lo que yo voy a ver en el diagrama fase va a ser, en la dirección X voy a ver una función que es coseno de omega t. Y en la dirección Y voy a ver una función que es seno omega t. Y pues si nos acordamos de nuestros cursos de geometría y nos acordamos de Pitágoras, nos damos cuenta que seno de omega t más coseno de omega t van a describir un círculo de radio constante. Y entonces lo que vamos a ver en el diagrama fase o en espacio fase de esta función periódica va a ser un círculo cuyo radio me va a hablar exactamente de la amplitud de las señales que yo estoy teniendo. Entonces voy a ver
3 círculos diferentes porque las señales están desplazadas en el eje vertical, y entonces voy a ver un desplazamiento en X, que es el desplazamiento. Primero voy a ver la onda en amarillo, que es esta que está acá abajo, luego la onda en rosa, que es la que sigue, y luego la onda en azul, que es la que está más alejada de todos. Entonces, estas 3 en espacio-fase, la posición de donde esté su centro me habla precisamente del desplazamiento de mis señales. Y si es un círculo, me habla de que es una función periódica. Si no es un círculo, si no es una elipse, me está hablando de que hay un mayor contenido o mayores desplazamientos en una dirección que en la otra, y entonces me está hablando de comportamientos no periódicos. Y estos comportamientos no periódicos, como los voy a ver en este diagrama fase, va a ser como elipses. Entonces, ya llegamos a lo que es el concepto de diagramas fase, espacio-fase. Simplemente lo que estoy haciendo es dibujando, ya desde el punto de vista matemático formal, dibujando 2 variables canónicamente conjugadas una de la otra y dibujando la señal que me interesa en estas 2 diagramas, en estas 2 señales conjugadas una de la otra. Entonces, puedo usar tiempo en este eje y frecuencia en este eje. Puedo usar, como en Poincaré, la señal contra la señal desplazada a una unidad que no es más que la derivada de la función. Puedo usar, como en mecánica clásica, en este eje la posición y en este eje la velocidad o el momento. Y a eso, todos esos son diagramas fase de mi función. Estoy graficando la misma función en otra representación pictórica que puede ser mucho más útil o mucho más ilustrativa. Entonces, estos diagramas en fase me permiten determinar frecuencias instantáneas de manera mucho más simple que hacerlo directamente en el espacio real. ¿Vamos bien? Sí, doctora, gracias. Bueno, entonces, cuidado cuando estemos determinando frecuencias instantáneas. Entonces, cuando estamos determinando frecuencias instantáneas, lo que hacemos es, podemos hacer muchas cosas. La más simple, hacemos ventanitas de transformadas de Fourier. Hacemos una ventanita, calculamos la transformada de Fourier. Hacemos otra ventanita, calculamos transformada de Fourier. Y entonces rápidamente a todos se acordaron que calculábamos medias móviles para saber la tendencia de una señal. Entonces queríamos saber la tendencia en el dominio del tiempo de una señal. ¿Qué hacíamos? Calculábamos una ventanita y calculábamos el promedio en esa ventanita. Movíamos la ventanita y calculábamos el promedio. Y así generábamos medias móviles. Y las medias móviles nos daban la tendencia o el valor promedio móvil, dependiendo de la ventanita, como función del tiempo de esta señal. Igual puedo querer calcular frecuencias instantáneas. ¿Cómo calculo estas frecuencias instantáneas? Ahora no lo voy a hacer en el dominio del tiempo. Lo voy a hacer en el dominio de la frecuencia. Lo voy a hacer espectralmente. Igualito. Calculo ahora frecuencias móviles, frecuencias promedio móviles. Calculo veo una ventanita, transformada de Fourier en esa ventanita y el promedio. Esa es la frecuencia promedio ahí. Esa me da la frecuencia instantánea en una ventanita, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Entonces puedo calcular frecuencias instantáneas igualito a como calculé medias móviles. Las medias móviles me daban la tendencia de la señal. Las ventanas de transformadas de Fourier, la transformada de Fourier ventaneada, lo que me da son las frecuencias instantáneas móviles. ¿Ok? Cuidado, sí, nos pueden salir cosas raras que de repente tenemos que tener cuidado. O sea, si la ventana es muy grande o si la ventana
superpone regiones no estacionarias. Recuerden, Fourier solo se vale para señales estacionarias. Si en esa ventana la señal no es estacionaria, no puedo calcular transformada de Fourier. ¿Y qué me van a salir? Frecuencias que pueden ser no constantes o que inclusive sean negativas. Entonces, cuidado al calcular frecuencias instantáneas con esta metodología, porque requiero que cada ventanita pues sea estacionaria. Si no lo es, pues estas fases instantáneas me van a producir frecuencias que pueden ser inclusive negativas, y pues esto no tiene ningún sentido, no tiene ninguna física, y no tendría ni caso que me ponga yo a explicar por qué este sistema exótico, por qué de repente el cerebro de esta persona que sufrió un ataque epiléptico justo en la seizure, en el momento del ataque epiléptico, tiene frecuencias instantáneas negativas. ¿Qué significa eso? Y entonces trate de explicar toda la física que le pasó al pobre cerebro del sujeto, cuando el que está dañado es el cerebro del sujeto que calculó transformada de Fourier de una serie no estacionaria. ¿Ok? Bueno, entonces, déjenme pasar a métodos para hacer estos cálculos. Entonces, espero que hasta ahorita ya estén súper motivados y además ya hayan entendido que transformada de Fourier y que el método de Cousinor son bien bonitos y bien padres, pero que nos falta información, que perdemos las fluctuaciones de la señal. Nos estamos quedando con los promedios en nuestra tendencia, pero si se acuerdan, para describir el sistema, no nada más los promedios eran padres. Como Laura nos enseñó la vez pasada, la información más importante en su problema estaba en el sesgo y en la kurtosis. Tercero y cuarto momento estadístico. Entonces, pues, lo que quiero es entender, pues no en modo fundamental, sino quiero entender todos los armónicos que están implicados en la señal y, por supuesto, todas las fluctuaciones que hay en esa señal. Quiero determinar la tendencia, las funciones cíclicas y, por supuesto, todas las demás fluctuaciones que hay en la señal o todo el ruido de la señal, porque me va a dar información que va a ser muy relevante y que en medicina además hemos visto que nos da un montón de herramientas para poder hacer un buen diagnóstico de ciertas enfermedades. Entonces les voy a presentar a partir de aquí una serie de herramientas para entender y poder estudiar sistemas. ¿Dudas hasta aquí? No. Creo que no. Ok, espero que ahora sí no me los haya perdido y que no haya dudas, no, más bien porque sí me entendieron y no porque me los volví a perder en la clase. Me interesa mucho que lo tengan en mente, sobre todo porque una parte de mí quiere que a los médicos con los cuales estamos interactuando se den cuenta de que hay cosas importantes de tomar en cuenta, que las herramientas no hay que aplicarlas como cajas negras, sino que hay que entender atrás qué física hay, porque pueden ustedes llegar a conclusiones erróneas, dar un diagnóstico incorrecto. Y bueno, el diagnóstico incorrecto del que construyó la línea 12 del metro hizo que el metro se cayera y que hubiera muertos. Pero también ustedes, si hacen un diagnóstico incorrecto o ponen a un paciente a hacer una prueba de esfuerzos incorrecta, pueden hacer que le ocurra lo mismo que el puente de Tacoma. Entonces, los errores de ustedes son vidas. Entonces, tengan en cuenta que las herramientas que ocupen no pueden ser cajas negras. Es muy importante que tengan en mente y que además los valores promedio y las varianzas no son suficientes para entender toda la fisiología. Hay muchos fenómenos que se pueden entender con otras cosas. Entonces vamos a ver una herramienta que se llama Empirical Mode Decomposition, descomposición en modos empíricos, EMD, fue propuesta por Huang en 1998, o sea, ya tiene todos los años del mundo, y lo que quiere es precisamente, vamos a considerar que la señal no es bonita, sino que no es estacionaria, y quiero extraer los modos principales de esta señal para poderla analizar. O sea, yo quiero analizar señales. ¿Por qué? Porque al analizar señales, analizo
patologías y al analizar patologías puedo hacer diagnóstico clínico, hacer seguimiento de pacientes, valorar si el tratamiento está funcionando. Entonces aquí tenemos una señal como función del tiempo y esta señal como función del tiempo, pues lo que dice MD es, primero calcúlale todos sus máximos y calcula el envolvente de los máximos. Y entonces trazamos esta línea rosa que es la envolvente de todos los máximos de la señal. Luego calcúlale la envolvente de todos los mínimos de la señal, o sea, las señales que tienen, todos los picos mínimos de la señal. Y entonces ustedes ya trazaron la envolvente de máximos y mínimos. Calculan la mitad del promedio entre los dos, o sea, agarran máximo menos mínimo entre dos y calculan la señal y generan la señal promedio, a la que le vamos a llamar la señal promedio M1. Esa es la curva azul que ustedes están viendo ahí. Entonces, ¿ahora qué hacen? A la señal original, a H1, le vamos a restar, a la señal original, a S de T, le vamos a restar esta señal M1. Y lo que les queda es esta señal que ahora están viendo aquí. Esta es la señal H1. Bueno, a esta señal H1, que es la del residuo, la de la resta, entre quitarle a la señal el valor promedio entre su máximo y su mínimo, le vamos a hacer el mismo procedimiento. Le vamos a calcular aquí los máximos, los mínimos, y luego evaluamos el promedio. Y a esta señal le vamos a llamar el modo 2. Pues la anterior era el modo 1, ahora el modo 2 se generó calculándole al modo 1 el valor máximo, el valor mínimo y calculo el promedio entre las dos. Y con eso genero ahora la señal H2, residuo 2, que es la señal del modo 1 menos el modo 2. Y ahora hago eso mismo para el modo 3 y lo hago todas las veces que quiero. ¿Hasta cuándo lo hago? Hasta que el promedio me dio 0. O sea, hasta que yo ya no veo diferencia con el promedio de una línea constante. Entonces, cuando este promedio ya me dio 0, entonces yo digo que este modo ya es una IMF, o sea, este es un modo principal de la señal. Y entonces, ahora lo que tengo es que la señal original es la señal azul y la señal amarilla es la que es la suma de todas estas señales que les acabo de generar y que es este modo. Y con eso ya generé el modo. Entonces, si se fijan, el algoritmo es muy fácil de calcular y entonces lo que están haciendo es, en cierto sentido, están ajustando con el valor promedio de la señal y lo están ajustando hasta que les quede lo más suavecito posible. Y entonces con eso ustedes generan todos los modos que componen la señal. Entonces aquí lo que estamos viendo son todos los modos que compusieron esta señal. Me quedé simplemente con 5 modos. El modo 6 ya me dio constante, entonces simplemente ya no lo tomo. Y entonces estas son los modos componentes de mi señal. Este residuo, este R5, es la tendencia de mis datos. Entonces aquí este modo me está dando la tendencia de los datos. Si yo lo hubiera calculado con medias móviles, hubiera encontrado exactamente lo mismo. Este primer modo que ven aquí es la componente principal de la frecuencia más característica de la señal. Es la señal característica. Esta está compuesta de varias oscilaciones de más de una frecuencia instantánea. Y este es el segundo modo, el tercer modo, cuarto modo. Y este que es el modo más alto son las fluctuaciones propias de la señal. Entonces, ¿cuántos modos me quedo? Pues depende del sistema y qué tan preciso quiero ser. O sea, qué tanto defino como ceros y 10 a la menos 6 es 0, 10 a la menos 12, depende del sistema. Entonces, he descompuesto una señal en todos sus modos componentes. Entonces, esta es la señal original, la que ven aquí sombreada. Este, que es el último modo de mi descomposición en modos empíricos, es la tendencia de la señal. Entonces, aquí están viendo cuál es la tendencia de esta señal. Prácticamente es constante. El primer modo que vemos de esta señal es un modo bastante periódico que tiene una periodicidad del orden de 90, 80 ciclos por minuto. Esta es una señal que no corresponde a señal fisiológica, pero
el mecanismo es exactamente el mismo para cualquier otra señal. Este es el segundo modo que está compuesto, si lo piensan y se acuerdan de las gráficas que acabamos de ver, de sumas de ciclos, de dos señales superpuestas periódicas. Esta tendría más o menos como 6 ciclos superpuestos. Esta ya tiene un montón de ciclos superpuestos y es una señal bastante ruidosa. Y este es el residuo que me queda finalmente, o las fluctuaciones que tiene la señal. Entonces, se fija, la metodología es muy directa, muy fácil de calcular, y esta es una de las tantas formas en que nosotros hemos calculado ahora de manera directa, aplicar empirical modes de composition para descomponer los modos principales que tenemos, por ejemplo, en las señales de actigrafía de un ser humano durante 15 días para comparar sujetos sanos de sujetos insomníacos. Entonces, estas son, por ejemplo, ya recuerden que a mí me gusta jugar no nada más con fisiología, sino que mi segundo corazón, bueno, más que mi segundo corazón, el corazón que me motivó a hacer física tiene que ver con los planetas y con el ciclo solar y con todo lo que tiene que ver con ciencias planetarias. Si no les he contado la anécdota, cuando yo era niña, llegó el Voyager, yo era muy chiquita, pero se transmitía en la televisión. En esa época sí se transmitía las imágenes de la NASA cuando estaba llegando el Voyager a Júpiter, a Saturno, a Urano y a Neptuno. Yo estaba fascinada y además me divertí muchísimo porque veía los planetas y veía en la gran mancha roja y nos la enseñaban las fotografías y toda la dinámica. Me tocó ver a Io haciendo explosión, o sea, ver las explosiones del volcán en Io. Y entonces yo dije, eso está divertidísimo. Y me tocó la explicación de científicos de la NASA de lo que estaban viendo, y ellos estaban igual de emocionados que yo cuando veo las señales fisiológicas ahora de los seres humanos, cuando veo las señales del Fitbit que empiezo a brincar de gusto. Ellos estaban igual de gustosos y felices, y entonces me di cuenta de que lo mío era hacer ciencia, porque yo quería ser igual que ellos cuando fuera grande. Quería poder vivir de contestar preguntas y que pudiera ver algún fenómeno y poderme hacer preguntas y que pudiera yo contestar esas preguntas y hacerme nuevas preguntas. Eso era lo que quería hacer. Entonces, este es mi segundo corazón. Mi segundo corazón tiene que ver con planetas. Y entonces ahorita les muestro el ciclo solar. Entonces, el Sol, el número de manchas que vemos en el Sol, fluctúa como función del tiempo, no es exactamente periódico, es cuasi periódico alrededor de 11 años. No es lineal ni estacionario, pues no le pueden aplicar Fourier, pero pueden aplicar esta EMD para encontrar las señales. Y entonces, bueno, primero, si ustedes se fijan en la tendencia, está cortado hasta 1900, casi 2000. Ajá, ya no puse los años siguientes porque los años siguientes baja. Estamos llegando a un mínimo de Maunder. Luego les enseño las gráficas divertidísimas de cómo la tendencia disminuye. Estas gráficas se las debemos a Juan Claudio Toledo, que nos va a dar una plática dentro de muy poco, ahora no con esto, sino con Ising de muchas capas, para explicar electroencefalogramas y las señales de espinografía de un gatito. El primer modo también se ve muy como de tendencia, es un modo que tiene una periodicidad larguísima. Este modo tiene una periodicidad del orden de 80 años y está muy explicado con las rotaciones y precisión de la Tierra. O sea, ese modo además es debido a las fluctuaciones y oscilaciones de la Tierra. Este modo que vemos aquí corresponde exactamente a casi 11 años. Si yo calculo la frecuencia instantánea de este modo, es 11 años. Entonces, eso es lo bonito de este. Estos de aquí ya son modos de mucha alta frecuencia, de ruidos característicos que ya nos hablan sobre las especificidades de cada modo. También esto lo podemos hacer para estudiar un terremoto, por ejemplo. Esto también es una gráfica que le debemos a Juan Claudio Toledo. Y entonces aquí, ¿qué es lo interesante? Que casi toda la energía de este temblor, o sea, la señal original es la que tienen ustedes hasta acá arriba,
que casi toda la energía de la señal, o sea, casi toda, está en el primer modo. El primer modo captura prácticamente toda la señal que estamos viendo en el terremoto, y todos los demás modos que están presentes ahí son pequeñas oscilaciones y pequeñas fluctuaciones que además dependen de mucho del terreno y de la región donde nosotros estábamos detectando el temblor. Entonces, creo que, bueno, nada más para terminar esta parte, y dejo para la siguiente clase SSA, es nada más recordarles qué es lo que hemos visto hasta ahorita. Pues lo que hemos visto es que en realidad el cuerpo humano también está lleno de señales de tipo periódico, y que es muy importante poder encontrar las frecuencias características de esas señales, las componentes de frecuencia en cada una, y la energía que hay disipada en cada rango de frecuencias tiene que ver con fenómenos fisiológicos y nos pueden describir salud, enfermedad y diversas señales. Entonces, por ejemplo, es el intervalo entre pulsos, ahora en el dominio de la frecuencia, lo que hice transformada de Fourier. Aquí a la izquierda es la transformada de Fourier tal cual, y aquí lo que hice nada más fue calcular la magnitud de la transformada de Fourier y graficarla en escala log-log. Y bueno, lo que vemos es que aquí la región de bajas frecuencias, que sería toda esta región, lo que podemos hacer es ajustarle precisamente una recta que va como 1 entre F, que nos habla de ruidos invariantes de escala, pero para la región de altas frecuencias, en realidad lo que mejor ajusta es una recta de pendiente cero, quiere decir que a altas frecuencias no hay una contribución invariante de escala, sino más bien es una contribución azarosa. Y si la señal la viéramos originalmente, tendríamos de este lado la región de bajas frecuencias, de este lado la región de altas frecuencias, y los médicos les gusta mucho hacer estos diagramitas en los que ponen qué porcentaje de la señal, o sea, cuál es el área bajo la curva en la región de bajas frecuencias. Esta es lo que ustedes cuando me piden en cubios y les dice LF, ¿qué quiere decir? Simplemente es el área bajo esta curva. Y HF es el área bajo esta curva, y normalmente a los médicos les gusta mostrarles este diagramita HF, LF, y decirles si hay un buen balance simpático vagal o si se ha perdido, porque se les habla sobre la respuesta autonómica. Y entonces, por ejemplo, aquí les estoy mostrando 3 sujetos jóvenes masculinos, uno que es un control, que no es control en el más estricto sentido de la palabra. Todos sus valores de parámetros de salud fisiológica están dentro de los rangos de criterios de salud. Y un médico lo revisó y dijo que estaba bien, y además vio su ritmo cardíaco, su electrocardiograma, y dijo que era sanote. Entonces, este es un sujeto de 29 años de control, uno de 34 años que le acaban de diagnosticar diabetes, que tiene apenas menos de 6 meses que le diagnosticaron diabetes, y un sujeto que tiene 44 años y ya tiene 10 años de tener diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, si ustedes se fijan, tanto el sujeto de control como el de diabetes reciente, en la gráfica de low frequency, high frequency, es muy similar. O sea, hay un balance simpático vagal similar en los dos casos, pero la respuesta del sujeto que está con diabetes ya de mucho tiempo es que ha aumentado su respuesta de altas frecuencias y ha perdido el área, o sea, ha perdido la capacidad de generar energía en el área de bajas frecuencias. Entonces ha perdido este balance simpático vagal. Y lo que cabe señalar es que este sujeto sí está tratado, o sea, tiene 10 años de diagnosticado con diabetes, y es un sujeto que toma regularmente metformina, o sea, es un sujeto y que además está sometido a dieta, o sea, tiene 10 años de estar con tratamiento, pero sin embargo, la diabetes sí le ha llevado, la evolución de la diabetes, a una pérdida de
la respuesta simpático-vagal, y le estamos midiendo con algo muy simple de valorar y muy fácil de calcular. Solo estoy calculando transformada de Fourier de la señal de entre pulsos cardíacos, desde el registro de pulsos cardíacos del sujeto cuando estaba acostado. Los ponemos a respirar rítmicamente. Ya les había dicho que a la hora de respirar rítmicamente tenemos estos pulsos que están bastante periódicos. O sea, normalmente las señales no se ven así. Esto ocurre porque entramos en un fenómeno de resonancia. Si eres una persona sana, cuando quite el estresor, vas a regresar a la normalidad. El puente de Tacoma al principio oscilaba, pero después de un rato regresaba a la normalidad. Tan es así que la gente ya caminaba o lo cruzaba y le valían, o sea, no le importaba, pensaba que no iba a pasar nada. Y bueno, pues para medir cuando yo veo la transformada de Fourier del ritmo cardíaco de esta señal que les acabo de enseñar, totalmente periódica, pues vamos a ver un pico justo a 0.1 Hz, y este pico justo a 0.1 Hz me habla de este acoplamiento cardiorrespiratorio y me habla de qué tan buena es mi respuesta de acoplamiento. Este es este sujeto sano que les dije que no tiene ningún problema, y este es nuestro sujeto que tiene 10 años de diabetes mellitus, y si se fijan, pues le pedimos que respirara rítmicamente. Hay un piquito, pero muy pequeño, casi no se ve. Y estos son todos los sujetos. Y entonces ahora creo que ya les va a quedar un poco más clara esta gráfica de acoplamiento cardiorrespiratorio y cómo esta medida de acoplamiento cardiorrespiratorio se calcula y les permite por el momento diagnosticar que han perdido este acoplamiento cardiorrespiratorio. Y lo más divertido es que los sujetos de control tienen un excelente acoplamiento cardiorrespiratorio, y conforme vamos enfermando de diabetes mellitus se pierde este acoplamiento cardiorrespiratorio. Entonces, aquí lo dejamos. ¿Preguntas? ¿Dudas, chicos?